Hola, yo soy Miriam y esta es mi colección secreta. Hoy vengo a hablaros de aquellos libros que leí en febrero. Tarde, lo sé. A pesar de ser febrero el mes más corto del año, ha resultado ser en el que más libros he leído. Han sido un total de 6 libros y muy variados, la verdad. Ha habido novela histórica, de divulgación, drama, novela erótica y novela infantil. Así que vamos a comentarlos. El primer libro que leí fue uno al que tenía muchas ganas, de Nacho Ares, La sombra de Atón. Ya sabéis que me encanta Nacho Ares, es un egiptólogo muy top y este libro prometía bastante. Sin embargo, todavía no entiendo qué me pasó con este libro. En lectura conjunta, cuando lo leímos, todas tuvimos la misma sensación y es que no identificábamos a Nacho Ares entre sus páginas. Ha cambiado su manera de escribir, que es normal, al final el ser humano evoluciona, pero sentimos que le falta la esencia de Nacho Ares. Eso que te atrapa y te invita a seguir leyendo. Y es que aunque soy muy fan de Nacho Ares, de este egiptólogo, esta novela no me atrapó. Nos encontramos con una novela de aventuras muy bien ambientada en el antiguo Egipto, pero personalmente no lo volvería a leer. Creo que Nacho Ares tiene novelas mucho mejores, como por ejemplo La tumba perdida o Tutankamón, el último hijo del sol, que sin duda esos dos libros son los mejores que he leído sobre el antiguo Egipto. La mejor parte es el epílogo, es muy cortito, pero aquí es donde el autor nos confirma los datos verídicos que hay en su obra y los que se ha inventado para el desarrollo de la trama. Solo son 4. En este libro Nacho Ares habla mucho de Akenatón, el faraón hereje, el gran perverso y su gran esposa real, Nefertiti. También descubriremos al hijo de Ramsés II y aprenderemos, como siempre, sobre otros dioses egipcios. Por ejemplo, Ta es el de la oscuridad y protector de los artesanos. Sekhmet es la diosa de la medicina y de la destrucción. En definitiva, a esta novela le di 3 estrellas porque no está mal, pero no es lo que esperaba de Nacho Ares. Si lo que estáis buscando es una novela de aventuras ambientada en el antiguo Egipto, esta puede estar bien. Y bueno, después de este libro seguí con el otro que también me regalaron en Navidad, que es del grandísimo Arturo Pérez Reverte. Se llama La isla de la mujer dormida. Bueno, este libro me resulta bastante difícil de reseñar y comentar. Creo que es un libro que va de menos a más. Nos encontramos personajes muy bien definidos y una trama muy desarrollada, pero lenta y pausada. La lectura de este libro me parece bastante compleja y demasiado bélica para mi gusto. Si recordáis cuando os dije que Pérez Reverte me imponía un poco, me daba un poco de respeto porque pensaba que sus libros pues no eran para todos, y al leer el italiano os dije por todas las redes sociales que me había sorprendido para bien, que había podido seguir el hilo muy bien. Sin embargo, esa sensación que tenía de Pérez Reverte ha sido justo lo que he sentido en este libro. Y por eso lo puntué con 3 estrellas también, porque estoy segura de que este libro es un librazo para aquellas personas que les guste leer novela histórica ambientada en la Guerra Civil, me parece, ¿correcto? En 1937, y que le guste pues esas novelas bélicas. No es mi caso. La trama gira en torno a la base de operaciones situada en una pequeña isla del mar Egeo. De hecho, podemos ver un mapa al principio y al final del libro. Me ha encantado cuando los personajes hablan sobre la lectura. De hecho, me ha encantado cuando describe tan al detalle la biblioteca que te transporta a ese momento. Esa biblioteca repleta de libros, donde la mayoría de los libros eran libros viajeros, epistolarios o memorias, y ese protagonista que confesó que ya solo viajaba a través de los libros.
es decir, con la imaginación, y que conversaba con autores muertos. Me encantaba la forma que tenía ese hombre de hablar. Es mi personaje favorito, sin ninguna duda. Otra cosa a destacar es que con este libro aprendemos varias palabras griegas. Por ejemplo, el nombre de la embarcación, Likaina, que significa loba. De hecho, hay una frase que a partir de ahora repetiré en cada brindis. Y es que uno de los personajes decía llamas, que significa salud, y decía brindo por todo aquello que no he sido. Es cierto que, como ya comenté en el italiano, se nota que Pérez Reverte fue reportero de guerra en la manera que tiene de narrar y de detallar cada suceso bélico. Y es que creo que esa profesión le sirvió para dar mayor naturalidad y credibilidad a sus relatos, demostrando, una vez más, lo mucho que sabe sobre la historia de España y esa gran experiencia que tiene describiendo personajes y situaciones complejas. Sin embargo, en este libro lo que más he echado de menos ha sido ese paréntesis autor-lector. No sé si os acordáis, en el italiano Pérez Reverte se dirigía al lector, comentando pues un poco por encima lo que había de cierto en ese capítulo y lo que se había inventado para darle forma a la trama. Eso me encantó y en este libro no está. Está claro que son libros diferentes, pero como detalle me ha faltado eso. Así que aunque no ha sido un libro para mí, sí que os lo recomiendo si lo que os gusta leer es novela histórica ambientada en la Guerra Civil y esos conflictos bélicos. Si os gusta leer sobre eso, desde luego es un librazo para vosotros. El siguiente libro es uno de esos libros viajeros que yo llamo, es decir, libros que compro durante un viaje, y este concretamente es sobre la zona por la que vivo. Es un libro sobre la Alcudia de Elche y se llama Un paseo por la historia y el entorno. Es una publicación de la Universidad de Alicante. Este libro, escrito por Lorenzo Abad, lo compré durante una excursión que hice de estas de domingo por la mañana al yacimiento arqueológico de Elche, que de hecho podréis ver algo en la carpeta de destacados en excursiones, que os recomiendo que le echéis un ojo porque no tiene desperdicio. Y si hace tiempo que no lo visitáis, porque yo recuerdo haberlo visitado durante el instituto, donde nos explicaron pues que en ese lugar habían encontrado la Dama de Elche y demás. Bueno, pues ahora han seguido excavando y aquello es enorme y han descubierto un montón de cosas que, bueno, un pequeño adelanto que podéis ver es en esa carpeta de destacados que os he comentado. Ahí podéis ver fotos sobre el lugar y, bueno, os lo recomiendo para pasar la mañana en familia, en solitario. Además, la mujer que hay allí en el mostrador es encantadora y podéis hablar con ella largo y tendido porque es un gustazo. De hecho, ahí mismo también compré otro libro sobre la historia de la Dama de Elche, pero es un tochaco que todavía no he leído. Bueno, volviendo al libro, todo empieza en el año 711, me parece, cuando las tropas del visir árabe derrotaron al rey visigodo, a Rodrigo. Pues en el 716, Hispania se integró en el Imperio Árabe como emirato dependiente del Califato de Damasco. Pues aquí veremos cómo este lugar fue cambiando por influencias visigodas, árabes, romanas. Algo que me ha gustado de este libro es que siempre pone en contexto histórico y no lo hace de manera muy técnica y muy cerrada, sino que lo hace para todos. Que eso creo que es muy importante en este tipo de libros de divulgación para que no se haga lento y pesado. Por cierto, el grosor y la textura de las hojas y el olor me ha transportado a esos libros de texto del instituto. Es cierto que cuando lo compré pues pensaba que iba a ser un libro más centrado en ese sitio, sin embargo es bastante de Elche en general, que no está mal, pero yo no lo compré con esa intención. De hecho, de la Dama de Elche hay apenas 4 páginas o así solo. Incluso adjunta algunas recomendaciones para comer o para visitar como complemento a esa visita del lugar. Al final de este libro hay un listado de páginas web relacionadas con el tema y un glosario con las palabras más técnicas. Creo que si os tuviese que recomendar algún libro para comprar allí, este está bien si lo que buscáis es
pues sobre la historia de Elche en general, pero si lo que queréis es un libro específico de ese lugar, os recomendaría el otro, que es un tochaco, pero está escrito, os lo voy a enseñar. Y este libro al que tanto estoy haciendo referencia es este, La Dama de Elche. Hallazgo, arqueología e historia. Escrito por Rafael Ramos, que es el arqueólogo tan importante que de hecho pone una obra de referencia para los apasionados por el mundo ibérico, su arqueología y la mítica Dama de Elche. Este libro creo que puede estar muy bien. Tiene más de 530 páginas, así que bueno, el libro que realmente leí el mes de febrero fue el otro, que si lo tuviese que comprar otra vez, creo recordar que eran 12 euros, igual no lo compraría, directamente compraría este, que es al final el que interesa, el de la historia de la Dama de Elche y de ese lugar concretamente. Este vale 25, es más caro, pero creo que merece mucho la pena, sobre todo por quien lo ha escrito. Así que lo dejo por aquí por si os interesa. Y bien, siguiendo con las lecturas de febrero, el cuarto libro que leí fue este, La soledad de Natalio Grueso. Es un libro que cogí prestado de la biblioteca. Habréis visto el vídeo de las citas ciegas que hicieron en San Valentín en la biblioteca de Bigastro. Pues ahí me tocó este libro, La soledad, que bueno, es un título que no pega mucho con unas citas ciegas, pero lo cierto es que este libro me sorprendió gratamente. Y os cuento por qué. Con esta primera imagen y con ese título, la verdad es que no tenía muchas expectativas. Sin embargo, es de las pocas veces que esa parte introductoria de los personajes gana muchísimo peso con respecto a la trama en sí. Y es que esa presentación de personajes me ha encantado. Me ha encantado. Aunque eso signifique que este libro va de más a menos. Pero brutal. Esta fue la primera obra del autor, de Natalio Grueso. De hecho, al principio del libro, el autor te habla de la soledad, de su soledad, y te cala por dentro. Y es que ya sabéis que me gustan mucho esas novelas que te hacen reflexionar y mirar dentro. Y este libro lo consigue. Está dividido en 12 capítulos que a su vez están divididos en varios subcapítulos. Por ejemplo, aquí tenemos el inicio del primer capítulo, que se llama El burdel de Dorso Duro, y por aquí empezaría un subcapítulo, pasamos la página, aquí otro. ¿Veis a qué me refiero? Los subcapítulos no tienen un título propio como tal, el título solo lo tiene cuando cambiamos de capítulo. Pero lo cierto es que me ha gustado porque se lee rapidísimo. Los dos primeros capítulos fueron los que más me gustaron y los otros dos siguientes los que más lástima me dieron. Porque es que cuando tocan a los abuelos... Es cierto que a veces me costaba seguir el hilo porque no hay ni guiones ni comillas cuando hablan. Entonces estabas leyendo y sin darte cuenta estabas dentro de un diálogo. A lo primero choca bastante. Y bien, cambiada la batería, seguimos. Como os decía, mi personaje favorito de este libro fue Horacio Ricot. Horacio era un hombre que amaba la lectura, tanto que tenía una consulta a la que la gente acudía para que él le recetara libros, como quien receta medicinas. Y siempre solía acertar con los libros. Pero es que me ha encantado conocer a este recetador argentino y leer su historia, que ha sido como leer su propio diario. Otro personaje que también me llamó la atención es Keiko, una joven japonesa que pasaba la noche con el autor de la historia escrita que consiguiera emocionarle. ¿No os parece una forma peculiar de elegir a tu cita basándote en la historia que ha escrito? Es curioso. Y bueno, de este libro me quedo con esa profesión del recetador. Me encanta, me encanta. Me encanta porque es lo que llevo haciendo toda mi vida de gratis. Me encanta, me encanta. Al siguiente libro, el penúltimo ya de este mes, también le di 3 estrellas. La verdad es que la mayoría tuvieron 3 estrellas porque fueron un poco
Y este es uno que me regalaron por Navidad también, me parece, que se llama Padre, perdóname porque he pecado, de Sierra Simón. Bueno, este libro es una novela erótica cuyo protagonista es el cura de una iglesia y una dulce feligresa. Padre es el primer libro de una trilogía. En este cuenta la historia de Tyler, el siguiente es Pecador y cuenta la historia de Sin, su hermano, y el último se llama Santo y cuenta la historia de Hayden, que es su otro hermano. Una trilogía sobre 3 hermanos. Y bueno, este es posiblemente el libro más picante que lea este 2025, porque es muy explícito, para mayores de 18 años. Tiene escenas sado. Y bueno, si os interesa, os dejaré por aquí cuáles fueron los capítulos más picantes. Porque en algunos capítulos cuenta la historia del pasado y es un poco sin más. Pero hay otros capítulos que es como ver una película. Y bueno, pues en este libro tenemos como cliché principal el amor prohibido. Y bueno, es cierto que vemos un cura pues muy humano, muy sensible, que empatizas fácil con sus decisiones porque no deja de ser un chico de 29 años, aunque quizás me ha parecido demasiado lanzado, muy exagerado y con escenas muy intensas. En cuanto a la narración, está escrito a una voz, la voz de Tyler, aunque hay momentos en los que Poppy se mete al confesionario y cuenta su pasado en primera persona, entonces también conocemos su historia desde su propia voz. Sinceramente no creo que sea el libro de la vida de nadie, pero distrae, entretiene, que al final pues es la intención del libro. Y es que cumple lo que promete: amor prohibido, morbo, rompe tabúes y no es demasiado profundo. Considero que este libro va de más a menos. Y es que me pareció que se volvía repetitivo. Ya al final esas escenas pierden importancia y quieres saber qué pasa con los protagonistas, pero es que no. Si alguna vez te has preguntado en qué piensa un cura, pues este podría ser un libro para descubrir. No, es broma. Es un libro para leer con la mente muy abierta y sin prejuicios. Aunque claro, después de leer este libro, creo que vamos a ver la iglesia de manera diferente. Sobre todo determinados sitios. Buscando sobre Sierra Simón, he visto que ha publicado muchísimos libros. Y es que esta autora es una ex bibliotecaria que pasaba tanto tiempo en el mostrador leyendo libros, novelas románticas concretamente, que decidió escribir sus propias historias. Y me parece lo más. No descarto seguir leyendo a esta autora, aunque creo que esta trilogía no la voy a seguir, no lo sé. De hecho, creo que este libro ha tenido demasiado hype en las redes para lo que realmente es, en mi opinión. Pero porque a mí me hace falta un poco más de trama, un poquito más de contenido. Que por cierto, la segunda parte, Pecador, ya está publicada, bueno, traducida al español. La publicaron en febrero, me parece. Y la tercera pues estará al caer. Así que si os animáis, pues ya me contaréis. Ya llegamos al final del vídeo y es que este último libro que leí en febrero fue sin duda el mejor del mes. Es una novela infantil, concretamente un álbum ilustrado, y se llama La inquilina en mi cocina, de la editorial Fan Readers, escrito por Noelia Mateo e ilustrado por Cristina Osuna. Bueno, ¿qué deciros sobre este libro? Lo primero de todo, la estética. ¿Puede ser este libro más bonito? Este, junto al de ¿Dónde está mamá?, de esta misma editorial, son los álbumes ilustrados más bonitos y dulces que tengo en mis estanterías, sin ninguna duda. Las ilustraciones parecen dibujadas a mano alzada y pintadas con acuarelas sobre un papel texturizado rugoso. Y es que además guarda una armonía de colores. Es precioso, es una auténtica pasada para los amantes de este tipo de ilustración. A mí me encantó. Y bueno, pues este libro es mágico, porque comienza narrado por una niña
Pero cuando llegas a mitad del libro hay que girarlo y comenzar a leerlo desde atrás hasta el centro nuevamente. Y es entonces cuando toma la palabra la ratita Otilia, que vive junto con Germán y sus 11 ratoncitos. Me encanta. Me gusta mucho ese giro porque da la sensación de nunca acabar. Luego la narración destaca por ser un cuento repetitivo. Es decir, veremos cómo se repite a lo largo de todo el libro ratatín ratatá. Que este me parece muy buen recurso retórico que al dar musicalidad al texto suele ser bastante atractivo para los peques. Creo que dentro de la sencillez de su trama se pueden transmitir muchos valores, como por ejemplo la familia, la responsabilidad, la compasión, la lealtad, la humildad, la gratitud, pero sobre todo la amistad. Así que este libro os lo recomiendo muchísimo para los peques porque es muy top. Y vamos, es que las ilustraciones son una maravilla. Me encanta, me encanta. Lo regalaría 1000 veces. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estas fueron mis 6 lecturas de febrero. Enseguida voy a grabar el vídeo de las lecturas de marzo, que solo fueron 4 libros, pero son 4 libros de los que hay para hablar. Concretamente de uno, ya lo habréis visto en la otra red social, que lo he ido comentando varias veces. No diré más. Y se vienen cositas, se vienen cositas. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis descubierto algún libro que os haya llamado la atención. Comentadme si ya habéis leído alguno de estos. Y si no, pues ¿qué os ha parecido? Que os leo en comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo hablando sobre libros. ¡Adiós!